de su amor infinito por la humanidad entera, quiero comenzar esta comunicación con ustedes, mis queridos fieles de la diócesis de Facatativá. Me dirijo a ustedes, a los sacerdotes, a las religiosas y a los religiosos, y a todos los laicos, a los esposos, a los jóvenes, a los niños, a todos, con un mensaje que tiene que ser un mensaje de esperanza, un mensaje que les muestre cómo tanto este servidor, su obispo, como todos los sacerdotes, los estamos acompañando, como los pastores acompañan a sus ovejas. Quiero decirles que lo que voy a comentarles a continuación ha sido consultado ampliamente en el día de ayer, viernes 13, con el señor alcalde municipal de Facatativá, que es un médico con alta especialidad en su materia, con otro médico que vive aquí en la ciudad y que nos presta algunos servicios en la pastoral diocesana, y con una especialista en infectología de alto nivel. De tal manera que lo que vamos a proponerles a continuación ha sido también consultado con especialistas y por lo tanto pretende ser para todos una comunicación muy segura en la que ustedes en la fe primero, pero también racionalmente pueden confiar plenamente. De todas maneras voy a comenzar con una lectura de la Biblia. Les ruego el favor de perseverar en la escucha de este video, que será un poquito más largo de lo que habitualmente uso para comunicarme con ustedes. Es del profeta Isaías y dice lo siguiente: consuelen a mi pueblo, denle ánimo, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncienles de mi parte que ya dejaron de ser esclavos, ya pagaron por sus pecados y el castigo que recibieron es más que suficiente. Alguien me ordenó que gritara, dice un profeta, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. Pero en cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña, sigue diciendo Dios al profeta, y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. No tengas miedo, grita con todas tus fuerzas y di a las ciudades, aquí viene nuestro Dios, viene con todo su poder. Dios es un rey poderoso y trae con él a su pueblo, el pueblo que él ha liberado. Viene cuidando de su pueblo como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con unos dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. A Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Las naciones son para Él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los países más poderosos que están en las islas del mar son para Él lo mismo que un simple grano de arena. Ustedes lo saben muy bien y ya lo han oído decir. Dios tiene su trono muy por encima del cielo. Desde allí nos ve pequeñitos e insignificantes. Dios extiende el cielo como un toldo, lo levanta como una carpa para vivir en ella. Él hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces, plantas que se marchitan y se las lleva el huracán. Nuestro santo Dios afirma, con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarse a mí. El profeta dice entonces, levanten los ojos al cielo. ¿Quién creó todo esto?
Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Dios, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que tu Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Escúchenme, continúa diciendo Dios. Escúchenme, descendientes de mi amigo Abraham, que viven en las regiones más lejanas. Yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Por lo tanto, no tengan miedo, porque yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Con estas hermosas frases del profeta Isaías, quiero entonces pasar a la reflexión pastoral que quiero proponerles en el día de hoy, con mucho afecto, como pide la palabra de Dios, con mucho afecto. Y quiero también consolarlos, ayudarlos, animarlos a vivir todo esto en su fe. Y sin embargo, el primer punto es claramente, estamos ante una situación que merece toda nuestra atención. Estamos en una situación en la que no podemos renunciar ni a la sensatez, ni a la más estricta responsabilidad. Todos tenemos que saber que de cada uno de nosotros depende, en parte por supuesto, pero de cada uno de nosotros depende que el virus del coronavirus no se siga transmitiendo, que la enfermedad no siga pasando de unos lugares a otros, o si ya llegó a un lugar, de unas personas o de unas casas a otros. Por lo tanto, como en algunos de los comunicados que aparecen por las redes se ha oído decir, quizá la norma más sabia es no salir de casa en cuanto no sea estrictamente necesario. No seamos ociosos. Tiempo para divertirnos habrá muchísimo. Tiempo para pasar bien con nuestros amigos, para ir a lugares públicos, habrá siempre. Por ahora, permanecer en casa es la manera más responsable de no contagiar a otros. Y por supuesto también de no contagiarse, lo cual a todos nos interesa. Tenemos que mantener la calma y recordar ahora como siempre que el valor supremo para los creyentes es el que brota del doble mandamiento del amor. Dios es el valor supremo. El mandamiento del amor nos lo dice de esta manera. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y agrega la palabra, y el segundo es semejante a este, semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que estos días son días para vivir muy unidos a nuestro Señor, quien en la lectura larga que les hice al principio nos recuerda cómo es Dios Él y cómo solo en Él tenemos que poner nuestra confianza y estar pendientes de todas las obras de misericordia y de caridad que se requieren de nosotros. Este es un tiempo para vivir en la caridad. No vamos a dejar lejos de nosotros a nadie, no vamos a dejar de compartir, y más ahora que en otras ocasiones, lo mejor que tenemos con los más necesitados, y sobre todo no vamos a acaparar. Eso, además de no ser sabio, lesiona profundamente a los demás. Y si por acaparar nosotros otros se enferman, ellos nos contaminarán, nos contagiarán a nosotros. Así que hay que vivir con cordura y con racionalidad. Recuerdo, viviendo con gran seriedad el momento presente. Nuestros templos parroquiales permanecerán abiertos. Y esto quiere decir que yo solicito a los señores curas
extremar las medidas de higiene, sobre todo con los lugares en donde se posan las manos de los fieles. Digo, los arrodilladeros de las bancas y sobre todo la parte superior, los picaportes o las agarraderas de las puertas, en fin, los lugares donde entran en contacto las manos de todos los hermanos deben ser higienizadas de la mejor manera posible. Hay productos suficientes en el mercado para garantizar que se ven libres de virus. Mantendremos la norma que nuestros alcaldes nos están recomendando de no hacer aglomeraciones, ni siquiera en los templos parroquiales. Y por lo tanto tendremos algunas normas particulares al respecto. Durante estos días queda a la elección de cada uno de los sacerdotes que celebran la Eucaristía suprimir el saludo de paz tal y como está previsto en el misal. El misal romano, que es la única fuente de normas para la celebración eucarística, prevé que en muchas ocasiones se puede simplemente suprimir el saludo de la paz. Eso sí, hay que decirlo antes de la misa. Algo como: en esta Eucaristía no intercambiaremos la paz entre nosotros por la situación que estamos viviendo y por lo tanto no se haga de manera automática, porque a veces ocurre eso, que aunque uno no invite, intercambian fraternalmente la paz, todo el mundo se da la mano. Tal vez para muchos es mucho más sereno que no haya una invitación a intercambiar el saludo, pero lo dejo al arbitrio de cada uno de los señores curas, siempre avisándole a los fieles. Tanto durante esta crisis como en el futuro, les pido a todos los fieles católicos cuidar de que después de que el sacerdote se ha lavado las manos en el ofertorio, nadie suba al altar a darle la mano. Aunque se restablezca el saludo de la paz en la Eucaristía, es muy importante que ni los adultos ni los niños suban al altar a darle la mano al sacerdote. Esa es una práctica que puede ser peligrosita por la higiene, que no es siempre perfecta. Y el sacerdote, después de que se laven las manos, antes de comenzar el sacrificio eucarístico, ya no debe tocar nada. Fíjense, por ejemplo, los que son más observadores, que cuando un sacerdote tiene a otros dos compañeros a los lados, en una concelebración, nunca les da la mano para saludarlos, sino siempre los toca simplemente y serenamente en los hombros. Pido el favor entonces que se suprima la costumbre, ahora y después también, de subir a los altares a ofrecer la paz a los sacerdotes antes de la comunión. Seguidamente, es muy importante que para la Sagrada Comunión ustedes se sientan tranquilísimos de recibirla, o en la boca o en las manos. El misal romano, única fuente de normas para la celebración eucarística, prevé las dos formas. La comunión en las manos solo se puede ofrecer cuando las personas saben cómo se hace, es decir, poniendo la mano derecha debajo de la mano izquierda y comulgando delante del sacerdote. Uno no se mueve, pero además revisando en la mano que no haya ninguna partícula del cuerpo de Cristo después de que uno se va. Es el cuerpo del Señor, y cualquier partícula que llevemos en la mano y que de pronto caiga por allí, exponemos nosotros a que se cometa una profanación, ¿verdad? De tal manera que aquí lo importante para sacerdotes y para fieles es respetar con toda la fe del mundo la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Por cuanto se refiere al riesgo, tanto para el sacerdote como para los fieles, es exactamente el mismo, comulgando en la boca, que en las manos. Fíjense incluso que las manitos siempre tocan más cosas que las que toca nuestra boca, ¿verdad? Tocan las barras de los buses del transporte público, tocan los picaportes por las puertas, y tocan las bancas, y tocan muchas cosas, de tal manera que lo que tiene que observar el sacerdote es el cuidado infinito en no precipitarse en la distribución de la Sagrada Comunión y en no tocar ni los labios ni la boca de las personas, pero tampoco las manos de los que van a comulgar, sí, libremente
y con las normas que se han dicho, lo hacen. Así que en eso mucha tranquilidad y mucha prudencia. Pero les voy a hacer notar que la norma con la que se viene ilustrando en los municipios a las personas para que eviten las aglomeraciones, también en el caso de las celebraciones católicas va a ser muy importante. Hay templos en los que nunca hay más de 200 o 300 personas. No tienen problema, pero sí, ustedes tienen que tratar de separarse un poquito más mientras estén dentro del templo. Iglesias que habitualmente reciben más de 500 personas deben tratar más bien de multiplicar las celebraciones eucarísticas, informando a la gente y evitar que se haga aglomeración, siempre tratando los fieles de separarse un poco para evitar, digamos, cualquier tipo de contaminación, ¿verdad? Puede que tengamos que dar unas normas distintas más adelante, estén atentos, por ahora he consultado y basta con que observemos esta norma de prudencia. De todas maneras, quiero hacerles notar y recordarles un principio de moral que seguramente servirá para todos. Y es este, también lo conoce el derecho universal, pero en la moral católica hay este principio. Nadie está obligado cuando hay imposibilidad física o moral para cumplir una ley. Si el domingo uno se siente imposibilitado para ir a la Santa Misa honestamente delante de Dios, no comete pecado. Eso tenemos que saberlo muy bien, recordarlo más bien, que a veces se va olvidando. ¿Cuándo hay imposibilidad física? Imposibilidad física hay, por ejemplo, cuando uno vive en una vereda y no hay misa allí el domingo. El desplazamiento ya es algo extraordinario, de tal manera que el tercer mandamiento sigue obligando. Tenemos que orar más, hacer más obras de caridad, porque hay que santificar el festivo del Señor, pero no cometemos pecado mortal por no haber ido a la Santa Misa. La imposibilidad moral es la que ahora quiero que ustedes evalúen en su corazón. Por ejemplo, me parece que los mayores de 60 años, por los riesgos a los que están expuestos, es mejor que consideren, aunque estén sanos y puedan unirse a la comunidad, consideren que podría haber una debilidad inherente y que es mejor quedarse en las casas. Quizá como acto piadoso, ver una misa que se transmita por televisión y hacer un acto de contrición perfecta, lo más perfecta que puedan, y algún ejercicio de comunión espiritual. Pero puede ser que lo más prudente es que sientan imposibilidad moral, que por el peligro que hay es mejor no acercarse al grupo grande que celebra y tengan que quedarse en su casa. Pero ustedes lo analizan en su conciencia y toman su decisión. Puede que alguno que aunque no tenga avanzada edad, se sienta tan mal interiormente, sienta que se puede contagiar, que ha sido débil, digamos, de los pulmones, que ha tenido muchas caídas de gripas y frecuentes, y sienta que tiene miedo de unirse al grupo. Tranquilo, por favor analícelo ante Dios. Y si en la presencia de Dios descubre, yo no debo ir, pues no vaya, tranquilo. Eso quiere decir también que lo hacemos con plena responsabilidad. Pasada la crisis, pasada la imposibilidad, de tal manera que todos volveremos. Y una cosa tienen que tener en cuenta, que seguramente a los párrocos les dará un poquito de pena decirles, y es que la misma ofrendita que tenían destinada para depositar en la canastica del domingo, es mejor que la hagan llegar al despacho parroquial. Recuerden que sus parroquias necesitan esa colaboración de todos ustedes y que cada uno de nosotros a su manera sostiene la parte humana, la parte institucional de la iglesia que tanto amamos. Los que tengan resfriados, tengan la bondad de no acudir a la Santa Misa. Eso es muy determinado. Y si cualquier signo de enfermedad ocurre, comiencen a pensar en cuidarse mucho
y en acudir a los médicos cuando y cómo las autoridades nos lo están enseñando. Sepan que estas son normas de tipo ordinario. Podría haber algunas de carácter extraordinario, así que les rogamos que estén pendientes de nuestros comunicados. Por lo pronto, con mucho amor los invitamos a orar unos por otros, a vivir en la caridad, a ser muy responsables, a evitar lugares de aglomeración, a no desplazarse de sus casas si no es necesario y a seguir en todo lo que nuestras autoridades, como lo he dicho varias veces, nos quieran enseñar. Nuestra patrona en la diócesis de Facatativá es la Virgen de Bojacá, Nuestra Señora de la Salud, salud de los enfermos. De tal manera que a ella ruego por todos ustedes, que están siempre en mis oraciones y ahora más que nunca. Estoy pidiendo al Señor que nos preserve de todo contagio y de toda tragedia en esta dificultad en que está el mundo entero. Unámonos en esa oración. En este momento no voy a invitarlos a grandes actos precisamente porque todos tenemos que obedecer, pero pronto les diré cuándo acudimos en grupo a Nuestra Señora de Bojacá, al santuario de Bojacá, para pedirle a la Virgen por toda nuestra diócesis. Por lo pronto, sería muy importante que lo hagan individualmente o en grupitos muy pequeños en los que no haya riesgo de contravenir las órdenes que nos han dado. A todos ustedes los encomiendo al Señor, a todos ustedes los llevo en el corazón y pido al Señor que con esta bendición los preserve de todo mal y peligro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.